Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y hoy estamos muy cerca del pueblo de Moal, que pertenece al concejo asturiano de Cangas de Narcea, en el norte de España, donde estamos a punto de empezar una ruta que tiene el código PRAS 132 y el nombre Ruta del Bosque de Moal. Así que vamos a empezarla. Bueno, pues esta ruta es una ruta circular que empieza y acaba en el pueblo de Moal, que pertenece al concejo asturiano de Cangas del Narcea y cubre una distancia de 8 kilómetros aproximadamente. Tiene una ganancia de elevación de unos 450 metros más o menos y está homologada, lo que quiere decir que está en muy buen estado para caminar. Así que, venga, vamos a disfrutarla juntos. Bueno amigos, eso aunque parezca que no, es un coche abandonado, cubierto ya de vegetación, o sea que debe llevar aquí un tiempo bastante grande, ¿eh? Increíble. Bueno, me voy a parar para explicar algo que me parece que os puede interesar, y es que esta ruta, la ruta del bosque de Moal y la ruta del bosque del Muniellos, están muy cerca la una de la otra. No sé si lo sabéis, pero el bosque de Muniellos es el robledal más grande de Europa y uno de los que se encuentran en mejor estado de conservación. De hecho, está en un estado muy similar al que tenía originalmente. El problema del bosque de Muniellos es que, desgraciadamente, necesitáis un permiso para poder visitarlo y solo se dan 20 permisos por día para visitar ese bosque, lo cual quiere decir que el tener la posibilidad de visitar el bosque de Muniellos es un poco complicado. De hecho, yo tengo que esperar más de un mes para poder ir allí a grabar una ruta. Pero en todo caso existe esta ruta que estamos haciendo hoy y por eso creo que es importante para vosotros, que es, por lo visto, parecida a la ruta del bosque de Muniellos. No es lo mismo, ya lo sé, pero que es parecido y que puede ser una opción si por la razón que sea os resulta imposible el obtener un permiso para visitar el bosque de Muniellos. Y es que esta ruta entra en lo que yo llamaría el apartado de rutas cenicienta, que son rutas que son similares a otras muy conocidas, pero de las que o muy poca gente sabe o que no están tan concurridas como las originales. Es por ejemplo el caso de la ruta del Cares, pues el equivalente sería la ruta de las Llanas, que aunque a veces está ocupada de gente, pues que no llega al nivel de ocupación que tiene la ruta del Cares. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en Asturias la ruta del Alba, que tiene un equivalente que sería pues Orlés en dirección a Pendones. Es un paisaje similar. Bueno, pues en este caso el bosque de Muniellos y la ruta que estamos haciendo hoy, la ruta a través del bosque de Moal, tienen un cierto parecido y esta ruta es muchísimo más fácil de conseguir el hacerla que la del bosque de Muniellos, o sea que tenerlo en cuenta. Venga, vamos a continuar.
¿Os habéis fijado? Tiene la textura de una esponja. Bueno, pues esta es una ruta que me voy a tomar con muchísima calma, porque he tenido que conducir unas 2 horas para llegar aquí y tendré que conducir otras 2 horas para volver a casa. Así que voy a tomarlo muy relajado, voy a pararme cuando tenga que pararme y tratar de disfrutar el día al máximo. Bueno amigos, hemos llegado al mirador de Montecín, que es el punto más alto de la ruta. Ahora nos vamos a parar un rato y a disfrutar estas vistas que son impresionantes. Y después continuamos ya de bajada hasta el final de la ruta. Pues estaba pensando yo que a lo mejor haciendo esta ruta en otoño, que sería una buena opción para disfrutar de los colores de las hojas de los árboles. Algo a tener en cuenta.
Bueno, pues si no me equivoco, ese es el camino a seguir. Así que, venga, que ya queda poco. Bueno amigos, me quedan como 500 metros para terminar la ruta, así que voy a daros algunos comentarios acerca de la misma y después me despido. A mí personalmente la ruta me ha gustado mucho, es ideal para aquella gente a la que le gustan rutas tipo fluvial, que pasan por bosques, etc. Digo esto porque alguien en el canal me preguntó por este tipo de rutas, pues esta en concreto puede ser ideal en ese sentido. Sí que quería decir que yo he hecho la ruta en el sentido contrario de las agujas del reloj y creo que ha sido un acierto. Eso sí, tengo que decir que si ha llovido recientemente o es un día de lluvia, yo personalmente no haría esta ruta, puesto que la parte final, cuando estás a punto de completar la parte circular de la ruta, es en bajada bastante empinada en algunos puntos y si el suelo está embarrado puede ser bastante resbaladizo y eso puede originar caídas fácilmente además. Y después otro comentario final, es decir que en la parte donde se está a punto de terminar la parte circular de la ruta, son unos 30 metros aproximadamente, va sobre el río, o sea que muy conveniente llevar botas para evitar mojarse los pies. Y por lo demás, a mí es una ruta que me gustó muchísimo. Tengo curiosidad por saber cómo se compara esta ruta con la ruta de la reserva de Muñellos, la del bosque de Muñellos, así que compararemos en su momento. Ya digo que me quedan unas semanas todavía para hacer esa ruta, pero tengo curiosidad por saber cómo se comparan la una y la otra. En todo caso, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso, pues ya sabéis, no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir y os veo en el próximo. Venga, cuidaros un montón, hasta luego.